Nos acompaña el doctor Amaury Rancière, él es neumólogo y es muy oportuna su presencia porque en días recientes falleció un recluso, un interno, como se le llama ahora en la cárcel pública del Ceibo, aquejado de este mal. Pero este recluso estaba condenado a 30 años por el atentado contra la ingeniera Francina Hungría en el sector Piantini hace 6 años. Entonces, cuando es un caso sonado, tiene repercusión en los medios de comunicación, entonces ha tenido repercusión. El asunto de la tuberculosis, y el doctor Amaury Rancière nos va a decir a nosotros si estamos hablando de un caso aislado en una cárcel o si es un asunto para prestarle atención. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, el caso del recluso que murió hace unos días no es aislado, porque la tuberculosis en los sitios como las cárceles se agudiza, vamos a decirlo así, porque los pacientes, las personas están hacinadas, hay poca ventilación, se alimentan mal, etc. Ese señor que murió desgraciadamente, fue uno de los que participó en el asalto de Francina Hungría. Yo me imagino que mucha gente no lo lamentará, pero bueno, de todas formas era una persona que murió por esa enfermedad. Se han presentado casos, pero no es un brote, sino son casos aislados. De hecho, en el Hospital Gautier, donde trabajamos nosotros, llegan cada cierto tiempo presos con la enfermedad. Porque son personas que generalmente viven en la miseria, de hecho son delincuentes precisamente porque están pasando por situaciones difíciles. Caen presos, están en la cárcel, ahí se alimentan malísimo, la gente está una encima de la otra, tosiéndole arriba, hablándole arriba, se debilitan y muchos pacientes que pueden estar infectados desde antes, entonces hacen la enfermedad. Porque la enfermedad, por suerte, vamos a decirlo así, se presenta solamente en personas en condiciones precarias. Es una enfermedad que se ve sobre todo en personas con inmunodeficiencia, pobres, gente malnutridas, gente con enfermedades debilitantes como el SIDA o diabetes, etc. Entonces, en ese tipo de personas es que se presenta la enfermedad. La infección, por suerte, no implica que todo el que está infectado se va a enfermar. De hecho, de 100 personas que están infectadas, se enferman menos de un 10%, 5%. Pero vamos a ver, en esa cárcel entonces, ¿cuál es el procedimiento? No, lo que pasa es, y fíjate, eso no es de ahora, eso es desde siempre. Desde que yo regresé al país me están cuestionando eso. Yo recuerdo en aquella época, estábamos hablando de casi 40 años, se presentó una situación parecida y un padre que se llamaba Marcial Silva, no sé si usted Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Me llamó para decirme que qué íbamos a hacer con ese problema. Digo, bueno, pero que ese es un problema que desgraciadamente lo vamos a tener porque en este país la infección tuberculosa es endémica y muchas personas, aunque están infectadas, no están enfermas y cuando caen presos, como están hacinados, como están sin alimentación, sin ventilación, en unas cárceles que son infrahumanas, vamos a decirlo así, pues se enferman. Doctor, ¿cómo anda el país en materia de tuberculosis? Yo estuve leyendo un informe, la tuberculosis en las Américas 2018, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, y dice que el porcentaje en República Dominicana es de solo un 3%. Creo que es muy bajo. No, lo que sucede, no sé de dónde, un 3%, no. Es la tasa. La incidencia anual es por 100.000 habitantes. Entonces, los casos de tuberculosis en este país están en 60 casos por 100.000 habitantes. No estamos tan mal, realmente, pero no estamos nada bien tampoco, porque lo que se espera que de aquí al 2030, que apenas faltan 10 o 12 años, se erradique la tuberculosis. Entonces, si aquí tenemos una tasa de 60 casos por 100.000 habitantes y somos 10 millones de personas, pues seguramente entre 5 a 6.000 personas por año aparecen con tuberculosis, que no es una cifra muy halagüeña, desgraciadamente, pero antes era peor, antes eran 100 casos por 100.000 habitantes. Ha mejorado bastante la lucha antituberculosa. En el programa que tenemos de salud pública hay personas muy capacitadas, muy dedicadas, realmente apasionadas, porque es un tema que apasiona. Y yo creo que vamos a ir caminando hacia el progreso, pero no creo que en 10 años se erradique, eso no es cierto, ni aquí ni en el mundo. Eso doctor, es una meta. Ayúdeme a entender esto. El doctor Mena, Rafael Mena, es el presidente de la Asociación de Clínica Privada. Dice que la prueba contra la tuberculosis que se aplica en el país está descontinuada
en naciones desarrolladas como Estados Unidos. Eso no es cierto. Amén, habrá que... No. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que hay mucha confusión. Eso sí es un problema que tenemos en este país, la confusión que hay en materia de tuberculosis dentro de algunos médicos, ¿no, verdad? Él está hablando de una prueba que se llama la prueba de la tuberculina, que todavía se utiliza para saber si una persona está infectada, que está siendo sustituida cada vez más por pruebas más precisas, más sensibles, como el interferón, etcétera. Pero tampoco es cierto lo que él dice, que lo que estamos usando aquí ya está descontinuado. Eso no es cierto, totalmente falso. Es así. No, entonces hay que darle paso a los nuevos métodos diagnósticos. Esa que yo digo es una prueba muy sensible que se hace con sangre, pero no es cierto que la prueba tradicional que se utiliza aquí para la detección de la infección, que es la prueba de la tuberculina, esté descontinuada. Yo creo que ahí él se... Bueno, la tuberculosis, además de un buen medicamento y una buena alimentación, supongo yo. Sí. ¿Qué más se puede recomendar? Mira, lo más importante, en términos generales, es que una persona se mantenga en buen estado de salud física, vamos a decirlo así, que no fume. Una de las causas de que un paciente haga una tuberculosis es que fuma. De hecho, de los 10 millones de casos nuevos que hay todos los años en el mundo, casi 1 millón es de gente que fuma. Aparte de eso, la diabetes, el HIV, etcétera, la desnutrición. Entonces, lo más importante es que una persona lleve una vida sana, que alimente bien, que no tenga hábitos perniciosos como el hábito de fumar, el alcoholismo, etcétera. Y ya, eso es lo más importante. Bien, vamos a ver los factores que inciden. Se habla mucho de la inmigración. Nosotros compartimos frontera con Haití, de la pobreza extrema. Ajá. Incluso usted hablaba del VIH. Ajá. ¿Cuáles son los factores más comunes que inciden en la tuberculosis? Mira, eso que tú acabas de decir del problema que tenemos con nuestro vecino de al lado, eso es un problema realmente, porque en Haití no existe prácticamente, eso no es un país, eso es como un estado fallido. Entonces hay mucha tuberculosis en Haití, realmente. Prácticamente 3 o 4 veces más que la que tenemos aquí. Entonces mucha de esa gente que viene, que ni siquiera saben hablar español, uno no lo entiende, tenemos problemas con eso. Cuando un paciente llega y es haitiano, ¿cómo podemos entender lo que él dice y cómo nos pueden entender a nosotros? Es un factor, pero no es un factor que sea tampoco algo tan alarmante. Lo que más importa es que aquí se lleve una política establecida ya, protocolizada por los organismos internacionales, en la detección de casos, sobre todo pacientes que tienen 15 o 20 días tosiendo. Ahora hay una gripe que precisamente tú me estabas comentando hace un momento, hay mucha gente que está tosiendo y cosas. Bueno, una gripe no debe durar más de 1 semana, ponle tú 2 semanas. Si una persona tiene 1 mes ya con una tos, ya hay que descartar que no sea simplemente una gripe, sino que pueda ser, entre otras cosas, una tuberculosis, ¿no, verdad? Entonces, toda persona que tenga tos de más de 1 mes, debe chequearse, aunque no tenga tuberculosis, a lo mejor una gripe que le duró más de la cuenta, a lo mejor es alergia, hacerse los análisis del esputo, del catarro, y si es necesario hacerse una radiografía. Y lo más importante es la detección temprana, y una vez detectado el caso, entonces ir a un establecimiento de salud que quede cerca de su casa, porque eso es lo más importante también, que tenga un acceso a servicios generales de salud cerca de su casa, porque el tratamiento dura 6 meses, una vez ya diagnosticado. Y hay que facilitarle, hay que regalarle las drogas al paciente para que no abandone, y hay que supervisar que lo cumpla, porque eso es lo más importante. Bueno, y lo más importante es que es una enfermedad que se puede superar. Exactamente. Yo recuerdo Ricardo Carti, un pelotero. Sí. Ese hombre robusto, bien alimentado, viviendo en Estados Unidos. La gente no sabe cómo se le diagnosticó tuberculosis. Bueno, Carti posiblemente tuviese la infección que yo te menciono desde que era a lo mejor niño. Por suerte, hasta que no se presentó una situación como la que atravesó a lo mejor durante su estadía en Estados Unidos, porque él jugaba pelota, ¿no, verdad? Pero a lo mejor pasaba sus necesidades alimenticias, tenía que estar viajando todo el tiempo, ese estrés debilita el organismo. Pero déjeme interrumpir, usted menciona la niñez. Ajá. O sea, se puede captar una cosa temprano y brota. Sí, precisamente. Expliquen eso porque no entendí. Hay que tener detalle. De 100 personas que se pueden contagiar, la mayor parte ni siquiera se entera que tiene el bacilo, o sea, el germen que provoca la enfermedad en su interior. Porque por suerte es un bacilo que hasta cierto punto no es tan agresivo. Ahora está ahí adentro. Con el paso del tiempo, 20 años después a lo mejor,
Si usted cae con una enfermedad debilitante, una diabetes o una desnutrición, está tomando drogas que disminuyen la inmunidad, las defensas naturales, cortisones, esas cosas, usted puede, una infección que estaba latente, reactivarse, entonces aparece la enfermedad. Pero no es que apareció, se infectó hace un mes, a lo mejor tenía eso desde hace 30 años atrás, a lo mejor desde que era niño. La mayor parte de los casos son así, tuberculosis de reactivación, pero en los niños también se ven tuberculosis primaria, que se ven a los pocos meses de infectado, y en una persona adulta también. Entonces, es una enfermedad que está latente en muchas... De las personas que están infectadas, que se detectan con la prueba que yo les mencionaba ahorita, con el paso del tiempo, el 5% se puede enfermar, pero el resto, el 90%, ni siquiera se entera de que tiene latente dentro de sí el bacilo. Ese señor que murió a raíz de este asunto de la cárcel, a lo mejor ya venía eso con 20 años, con esa infección adentro. Como estuvo en esa cárcel, hacinado, sin alimentarse y demás, hizo una reactivación y se enfermó. Eso es lo más importante. El problema migratorio, vamos a volver un chin atrás. Ajá. Yo recuerdo unos casos de difteria en el sur profundo, y Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud, se quejaba de que no se había podido hacer una coordinación con las autoridades de aquel lado de la isla para un tratamiento conjunto. A raíz de unos acuerdos binacionales que se estuvieron discutiendo 2015-2016, los ministros de salud de ambos lados de la isla hablaron de la tuberculosis. Incluso me sorprende que uno de los puntos es que en Haití también se está avanzando en el combate. ¿Qué usted recomendaría? Porque me imagino que ameritaría algún tipo de políticas comunes para los dos lados. Sí, no, eso es... Mira, mientras no se resuelve el problema de aquel lado, nosotros vamos a tener un problema de este lado también. No, pero el problema de aquel lado está y no se va a resolver por ahora. ¿Qué usted recomendaría que debe hacer la República Dominicana? Además, usted es un hombre del ensayo, un hombre de los hospitales que conoce los problemas. ¿Qué usted recomendaría? Con esa grave dificultad que usted decía, hasta idiomática. Aquí entrevistamos a una persona muy capacitada y nos dijo que por problemas, creencias, el haitiano no dona la sangre a otro haitiano, yo no sé. Entonces hay tantas cosas como raras. Sí, sí. ¿Qué usted recomendaría? Bueno, imagínate, es un problema. Fíjate, yo estaba viendo anoche mismo en un vehículo que detectaron ahí en Villa González, un autobús, sacaron más de 40 haitianos que venían ilegales. Eso es un problema serio. Entonces, son gente que ni siquiera hablan español, son gente que no tienen educación. Eso es un problema sociopolítico que no podemos tampoco uno quizás aisladamente resolver. Lo mejor es que ese tipo de personas indocumentados, que no tienen ni siquiera educación mínima, sean detectados. Tan pronto tengan una tos, una cosa de esa, hay que investigarlo y ver si tiene una tuberculosis, aparte de que puedan tener otras enfermedades, ¿no, verdad? Eso es lo más importante, la educación. Imagínate tú el problema que hay con las mujeres haitianas que vienen a dar a luz de este lado. Es otro problema también, que vienen embarazadas a dar a luz de este lado. Que en la frontera me dicen que es una crisis realmente seria. Eso es lo más importante, que haya una política inteligente que detecte tempranamente cualquier problema de salud que tengan esas personas y se pueda rápidamente combatir, porque son gente que no tiene la más mínima, muchos de ellos me refiero, la más mínima educación, son gente muy atrasada. Usted hablaba de los síntomas, tos persistente. Mira, también se habla de sangre en la salivación. ¿Usted podría decirnos otros síntomas más, además de la tos? Porque es muy común en los dominicanos, tú le toses a una gente y dices, está tuberculoso. Por suerte no siempre es así, ¿no, verdad? Mira, lo más importante es la tos, sea con flema o no, por más de un mes. Cualquier persona que tenga una tos que no se le quita, bueno, esa es la persona que hay que, ante todo, investigar. Una fiebre también persistente, vespertina, generalmente la pérdida de peso sin una explicación, la desnutrición, la persona que está en mal estado general. Cualquier síntoma que tenga fiebre con tos en una persona en esas condiciones hay que descartar, entre otras cosas, que tenga una tuberculosis, ¿no, verdad? Entonces hacerle los análisis del lugar, el esputo sobre todo, analizarlo, hacerle radiografía si se le puede hacer radiografía, eso es lo más importante. Y ponerle la prueba de la tuberculina, que tú dices que el doctor Mena dice que ya no se usa, pues sí se usa y es muy útil todavía, para ver si por lo menos está infectado. Bueno, estamos hablando
con el doctor Amaury Rancier, neumólogo. El entorno favorable, las condiciones ambientales. Hablábamos de la pobreza extrema. Sí. En el inicio del programa, nuestro compañero Pablo Macchini comentaba un informe de la CEPAL de que dice que la pobreza extrema ha estado bajando en la República Dominicana. Sí. Pero se mantiene en unos niveles, claro, si antes estaba en 40 y está en 23, se mantiene. Sí. ¿Qué recomendaciones haría usted a una persona que vive en la pobreza, que no se puede mudar de ese ambiente, de ese entorno? La cotidianidad del hogar y de las relaciones familiares. Sí, mira, la tuberculosis comenzó a disminuir per se, por sí sola, cuando comenzó a mejorar las condiciones materiales de vida en los países europeos, que era una plaga en el siglo XIX, se murieron millones de gente. Con la revolución industrial y la mejoría de las condiciones materiales de vida, pues simplemente con eso mejoró la situación. Lo mejor que se podría esperar en este país es que las condiciones materiales de la mayor parte de los dominicanos mejoren. Con eso nada más, eso podría ayudar muchísimo, porque todavía la tuberculosis es un problema, pero sobre todo en los países pobres. El 95% de los casos de tuberculosis se ven en gente pobre, en países con miseria. Entonces, prácticamente es una enfermedad de la pobreza. Entonces, con eso solo, a pesar de que tenemos nuestro vecino de al lado, desgraciadamente. Pero bueno, es lo mismo que está pasando en los países europeos y en Estados Unidos. Todos esos inmigrantes que están llegando, lo están tan pronto, con simplemente saber que están infectados, le ponen tratamiento, aunque no estén enfermos, aunque no estén enfermos. Entonces, nosotros no podemos ser tan radicales en ese sentido, pero por lo que tenemos mucha pobreza, lo primero es mejorar las condiciones materiales de vida de nuestro país. Usted dijo que consulta en uno de los hospitales públicos. Yo estoy en el Hospital Gautier. En el Gautier, en materia de tuberculosis, este tipo de enfermedades, El Salvador B. Gautier está bien equipado, porque siempre hay quejas, a veces interesadas, pero hay siempre quejas de la falta de equipo. Pero si tú supieras y le acusan mucho a los médicos, de la dejadera de los médicos. ¿Cómo anda El Salvador B. Gautier? Referido a la tuberculosis, que es lo que nos ocupa. Modestia aparte, nosotros tenemos un buen servicio de neumología. Y en cuanto a tuberculosis, la detección y el tratamiento, estamos en un buen ranking, vamos a decirlo así. No se puede decir lo mismo de los otros hospitales, porque en el Hospital Gautier tenemos una ventaja, y es que tenemos la residencia de neumología, que es donde se forman los especialistas. Desde hace 40 años tenemos la residencia allá. Y todo caso que se detecte, lo mandamos a su zona de residencia, pero con la recomendación que se trate durante 6 meses, todos los días, porque los casos que ven de cerca de nosotros, los tratamos nosotros. Pero los casos que ven en Asua, en Barahona, hay que mandarlo a su hospital, pero le decimos que hay que tratarlo durante 6 meses todos los días. Con eso que uno hace, la tasa de abandono en nuestros pacientes es muy baja, en nuestros pacientes del hospital. En otros hospitales la tasa de abandono no es igual, porque mucha gente abandona si no lo obligan a tomarse la pastilla, ¿no? Hay que supervisarlo, hay que estar encima de ellos. Y si no van donde uno tiene que ir a ver por qué usted no fue donde, y durante 6 meses tiene que tomarse la medicina. Doctor Amaury, por condiciones materiales y hasta por cultura, la persona que va a un hospital público ya es cuando tiene el problema. Usted tiene su consulta privada, ¿verdad? ¿Existe más o menos entre la familia algún tipo de acción preventiva que dice, mire, chequéeme este niño, sí, o yo me estoy sintiendo esto, ya no cogido, como ya no cuando está preso? Bueno, fíjate, como te digo, a nivel privado son son pocos los casos de tuberculosis, porque tú sabes que el nivel de vida de los pacientes que van a una clínica no es el de un paciente que va a un hospital. Bueno, una enfermedad de la pobreza. Exactamente. El pobre va al hospital público. Exactamente. Entonces, siga diciendo. Los pacientes que uno ve a nivel privado son pacientes con asma, que tienen problemas de que fuman, de que tienen un problema, un niñito si le da mucha gripe, pero generalmente los pacientes que uno ve con tuberculosis son los pacientes a nivel de hospital, que son los pacientes pobres y con poca cultura. Entonces, si uno tiene una política, y nosotros tenemos, modestia aparte digo, una política bien clara en ese sentido, la mayor parte de las veces el paciente se cura, si lleva su tratamiento. Ahora hay un problema nuevo que se está cada vez haciendo peor, que es la llamada tuberculosis resistente o multidrogoresistente. Tenemos algunos casos de pacientes con este problema que no responden a las drogas convencionales.
Entonces hay que tratarlo con drogas de segunda línea y son un poco difíciles de tratar porque generalmente son antisociales, son gente drogadictos, gente que alcohólicos, gente que no lleva problemas mentales. Ese tipo de pacientes no lleva ningún tipo de tratamiento, entonces hay que ingresarlo, internarlo y dejarlo durante un tiempo indefinido en el hospital. Doctor Amaury Rancière, ¿dónde usted consulta y en qué horario? Yo estoy en la Clínica Abreu y estoy en las tardes de 2 a 5, porque en el hospital me quedo hasta la 1 de la tarde. Bueno, muchas gracias, doctor. Encantado. Amaury Rancière, neumólogo, estuvo con nosotros hablando de la tuberculosis en la República Dominicana. Continuamos.